La historia de Mateo Gamarra y Delfina Servín ocurrió en Puerto Guaraní, departamento de Alto Paraguay, en la media mañana de aquel 12 de octubre de 1931. El baile arrancaba y lentamente los trabajadores de la fábrica de Tanino iban llegando. Aparentemente Mateo Gamarra también era trabajador de dicho establecimiento. Dicen que Mateo ya tenía una larga trayectoria de Don Juan y que fue advertido en reiteradas oportunidades por su concubina, Delfina Servín. Casi llegando al mediodía, el baile estaba en plenitud. Mateo enamorando y bailando con una tal Emilia Ortiz. Repentinamente, Delfina irrumpió en la fiesta y advertencia previa dice: Sheja Delfina Servín, Aneina Shecuapa. Efectuó 5 disparos al cuerpo de Mateo Gamarra, quien cayó en tierra. Con la última fuerza que tenía, se arrastró unos metros. Viéndolo suplicar auxilio, Delfina remató diciendo: Reicoama Pagamarra, u Delfino Yeja, Anishenere Yequeja, si a tiempo lo avisa. Delfina Servín, según relatan, era una bellísima dama, quien tenía varios pretendientes, ya que como ella no había otra igual en el pueblo. Increíblemente esta tragedia llevaría a otra tragedia, pero esta vez sí habría testigos. El sábado 3 de julio de 1993 en Caguazú, la tragedia de Mateo Gamarra se volvería realidad una vez más. Actores nacionales interpretando la obra Mateo Gamarra estaban en plena actuación cuando llega la escena esperada del disparo de Delfina. El crimen ocurrió en el salón parroquial de Mutuí. La actriz que interpretaba a Delfina, Elodia Benítez, desenfundó el arma y disparó un tiro certero en la frente de su compañero de actuación, Cristóbal Olmedo Cristian Rodó. Eran las 23 horas de aquel sábado y la gente aplaudió de pie la brillante actuación de los actores. Sin embargo, Elodia se percató que Cristian había caído herido de verdad. Los gritos y la desesperación fueron tanto por parte del grupo de teatro como luego del público. Cristian Rodó murió 1 hora después en un sanatorio. El dúo Quintana Escalante interpretó brillantemente la letra de Estanislao Báez, Mateo Gamarra. No se sabe a ciencia cierta si existieron Mateo y Delfina. Algunos dicen que es un cuento, otros que fue verdad. Lo cierto es que aquel sábado 3 de julio del año 93, Mateo Gamarra volvió a morir, otra vez en manos de su amada Delfina.